presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 37 minutos. Y tal y como se lo decíamos también al inicio de este espacio, está con nosotros Uriel Hernández Martínez, especialista en temas de protección civil, bombero. Vaya, ha dedicado toda una vida al tema de la protección civil, el tema de la salvaguarda de la sociedad y además tuvo la oportunidad de participar como rescatista, como voluntario en el sismo de 1985 y por ello lo hemos invitado. Muy buenos días, señor, ¿cómo está? Bien, por acompañarnos. Gracias. Pues aquí con mucho gusto de saludarles y de compartir esa bella labor que es el altruismo, el dar más allá de lo que la sociedad te exige y eso en mi caso es una satisfacción muy grande, que a lo largo de mi vida pues lo he hecho y aparte esta experiencia me ha hecho ser mejor persona en todos los sentidos. Y bueno, justamente estas ganas de servir a la sociedad de forma desinteresada le brindó la oportunidad de ayudar en aquel sismo de 1985. Sí, efectivamente. Desde su experiencia propia, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que ocasionó ese daño tan severo, particularmente hablando de la Ciudad de México, en un 19 de septiembre de 1985? Bueno, si nos remontamos a esa fecha, quiero decirle, actualmente en esa fecha yo era comandante en Cruz Roja aquí en Querétaro. Por eso tuve la facilidad de estar en el evento. No teníamos un antecedente. Creo que el más reciente había sido en 1957, cuando el Ángel de la Independencia se cae. Y este fenómeno pues tomó por sorpresa a toda la ciudad. Todos sabemos que la Ciudad de México está sobre suelos muy no tan sólidos. Y eso ayudó, más bien propició que el daño se incrementara en forma sustancial. No habíamos experimentado, todos los mexicanos, una catástrofe de esta magnitud. Sin embargo, pues siempre dicen que de lo malo surgen cosas muy positivas. Y el ver que toda la sociedad, específicamente de la Ciudad de México, se volcó para ayudar, fue algo que rompió las expectativas de toda la gente, y la verdad es que era insuficiente en ese momento los cuerpos de ayuda para poder atender a tantos edificios que estaban colapsados. Nosotros, recuerdo muy bien, fue un jueves, era un jueves, y todos pues íbamos a laborar cotidianamente. En ese entonces yo era empleado bancario, situación que no me permitió de inmediato hacerlo. Acudir. Sin embargo, hubo una situación que llamó mucho la atención: cero comunicación con la Ciudad de México. No había manera de saber qué estaba pasando o medir la magnitud. Entonces, bueno, como buen principio de explorador, mandamos una avanzada. Vayan a ver cómo está. Salieron 3 elementos a la Ciudad de México, vieron y regresaron y dijeron: está muy mal, hace falta mucha ayuda. El viernes por la tarde, obviamente convocamos a todos, y el viernes en la tarde salíamos a la Ciudad de México. No había comunicación, pero gracias a un recurso que en ese momento existía, que eran los radioaficionados, pudimos nosotros establecer enlaces con sede central en Polanco, y fuimos destacados directamente al Hospital Juárez, en un edificio de 8 pisos que colapsó y prácticamente tenía la altura de 4 pisos solamente. Cuando llegamos ya eran cerca de las 11 de la noche. Me reporté con el militar a cargo, un coronel,
y ya me pidió la fuerza que yo llevaba en ese momento de elementos. Me dijo, ok, descansen una hora. En una hora entran ustedes a relevar a otro grupo que está trabajando. Y así fue. Entonces, dentro de esa experiencia, me quedan recuerdos muy tristes. Había un olor característico en ese momento. Un olor a dolor. Van a decir, ay, el dolor no huele. Bueno, pues se percibía dolor, olor a muerte, aunque suene demasiado drástico, y a mucha tristeza. Eso para nosotros fue pues también muy impactante, pero sin embargo, pues dices, somos el recurso y nos preparamos, nos mentalizamos, hicimos la planeación y estuvimos trabajando toda la noche, hasta que casi a las 6 de la mañana cuando fuimos relevados. Era muy triste escuchar los gritos de médicos, enfermeras. Decían, soy el médico fulano, estoy en tal piso. Soy la enfermera sutana, estoy en tal piso. Pero nos impedían todas esas paredes, esas traves de concreto para poder llegar hacia donde estaban ellos. En un espacio confinado, en estructuras colapsadas, pues no puedes ir quitando escombros nada más como al ton y son. sí. Hay protocolos de seguridad donde tienes que ir asegurando la ruta y eso nos lleva tiempo, eso requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere materiales que tienen que estar a la mano para poder tener un acceso seguro a donde están las víctimas. En la mañana llegó maquinaria pesada para empezar a remover, pero pues no era conveniente porque había mucha gente todavía atrapada. Salimos a las 6 de la mañana más o menos, descansamos y cerca de las 11 de la mañana volvimos a entrar, pero ahora por arriba. Ya unas grúas nos elevaron y un grupo de 4 elementos de aquí de Cruz Roja Querétaro entraron al área de maternidad. Y ahí fue donde tuvimos la fortuna de rescatar a una mamá. Estaba internada, había tenido su bebé, pero estaba internada. Y ella lo que le ayudó fue que a la hora que se ladea el edificio, ella cae de la cama y la cama la protege, porque el techo se colapsó. Y quedó en el muy tradicional el triángulo de vida, quedó en el espacio la mamá, sobrevivió. Entonces lo único que se requirió en ese momento fue herramienta para poder retirar la cama cortándola. Se tardó más o menos 1 hora en poder rescatarla y ilesa, prácticamente sin lesiones, gracias a Dios. En ese momento pues empezó a llegar mucho más ayuda y empezaron a mandar más grupos. Entonces el tiempo de trabajo en el área, en la zona, en el área caliente, que es como nosotros lo reconocemos, pues fue menor. Cuando rescatamos, bajó el equipo y subieron otro equipo. De tal manera que el trabajo era constante pero administrado, porque el riesgo pues, es mucho. El riesgo es muy alto. No sé si recuerden que por la tarde del mismo jueves hubo una réplica de 7.6, que también pues no es nada baja, la intensidad no es nada baja. Y eso nos dio también pues nos metió un poquito más de tensión, ¿no? De decir, bueno, pues entro, pero no sé cómo nos vaya. Siempre vienen encomendados al Creador de que nos deje salir, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que finalmente se tuvo como experiencia ya casi 40 años en el tema de la protección civil? ¿Qué es lo que hacía falta en ese entonces, lo que se pudo haber evitado
que esta tragedia fuera tan grande como fue en esos momentos? Yo creo que organización. No había un ente que organizara, organizar en todos los sentidos, en recurso humano, material y de suministros. No había. Es por ello que 8 meses después nace Protección Civil. En mayo del 86 se crea Protección Civil y empieza a hacer a formar las estructuras para poder tener un sistema donde se pudiera minimizar, pero sobre todo la prevención. Protección Civil tiene como pilar fundamental la prevención. A raíz de eso se modificaron muchos reglamentos en cuanto al aspecto de construcción para evitar que no se utilizaran materiales de baja calidad y que el impacto se redujera sustancialmente. Ahí es cuando ahora hay muchos planes, hay mucha planeación y sobre todo mucha prevención para que estos fenómenos naturales que no se pueden evitar, pues impacten lo menos posible. En ese contexto, ¿estamos preparados como sociedad para responder a un fenómeno de esta naturaleza similar al del 85? Se ha trabajado mucho, sin embargo, no estamos todavía en un punto óptimo, porque siempre existe el comentario de decir, a nosotros no nos va a pasar. Es muy difícil. En Querétaro nunca ha temblado. En Querétaro no tiembla. Sí, en Querétaro no tiembla, sí. Yo soy queretano de nacimiento y pues yo no me acuerdo de ninguno. Sin embargo, en 2017 se sintió. El del 85 yo lo sentí. Y lo sentí en un ligero vértigo, medio mareo, y siempre, ya en automático, siempre buscar cualquier objeto que esté pendiente, que esté colgante. Y ahí nos vamos a dar cuenta porque va a empezar a pendular. No hemos avanzado en condiciones óptimas para decir estamos preparados en todos los sentidos. Y el ejemplo va a ser hoy a las 11 de la mañana. Hoy es el simulacro nacional. Y si volteamos a ver quién está haciendo el ejercicio, pues va a ser contados. Porque finalmente dicen, no va a pasar, aquí no pasa. ¿Para qué hago el simulacro si aquí no va a suceder? Exacto, sí. O hoy no, porque hoy estoy ocupado, no tengo tiempo. Sí, exacto. Sabes que no puedo parar la producción, en fin. Sin embargo, pues los tiempos han cambiado. Antes no se sentía, ya se sintieron. El del 2017 se sintió. El del 2022 en algunas zonas se sintió de la ciudad, sí. Entonces, ¿en qué ha radicado esta incredulidad hasta cierto punto? En la magnitud. Cuando se dé una magnitud arriba de 8.5, y no digamos un 9, pues vamos a tener problemas serios. Sin embargo, la recomendación siempre es de que cada familia tenga un plan de emergencia para cualquier situación. Llámese sismo, llámese incendios, llámese inundación. Porque todos conocemos que el desplazamiento en la ciudad a veces es medio caótico. Y uno como padre de familia dice, ok, mis hijos a la escuela, al trabajo y demás. Y llega a darse una emergencia, nos quedamos aislados todos. Sin embargo, si platicamos en familia y decimos, bueno, en caso de una situación, si estás aislado, porque ya sabemos la ubicación de cada quien, si estás aislado en esta zona, no te muevas o muévete a tal lugar que es seguro y ya no te muevas de ahí. Pactar un punto de encuentro en común. Sí, siempre la comunicación, porque después nos entra el estrés y el pánico. Y a veces el pánico, y a veces cuando uno comete muchas tonterías, ¿no? Empieza a manejar en exceso de velocidad porque no sabemos cómo está el hijo o la hija. Ahora, el factor que afectó mucho en la Ciudad de México en el 85 fue la cero comunicaciones. Ahí fue donde entró el pánico a una magnitud mayor. Entonces, eso se puede prever en una planeación previa y donde podemos, de alguna manera, estar tranquilos y actuar con tranquilidad ante esa situación, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos que se tienen en Querétaro? ¿Ya se han vivido algunas situaciones también de riesgo aquí en Querétaro? Pues ahorita la más alta, y la que está en cartelera, por decirlo de una manera, son las inundaciones.
Teníamos mucho riesgo cuando el transporte de material peligroso circulaba por la 5 de febrero. Ahí sí estaba, el riesgo era mayor. Una fuga de cualquier sustancia ponía en riesgo no solamente la zona del accidente, sino el área que circundaba el accidente. Se ha minimizado mucho, se ha trabajado mucho, los gobiernos municipales y estatales han trabajado mucho en cuanto a desviar ese riesgo que pues sí representaba aparte de crear un caos vial, pues un riesgo para la población, porque no solamente era la fuga, sino después de la fuga los vientos predominantes, que en Querétaro los predominantes son este-oeste, y ahorita ya vemos que para todos lados, pero tradicionalmente era este-oeste. Y si aquí sucedía el accidente, las colonias cercanas en la dirección del viento eran las afectadas. Afortunadamente, le repito, ya se ha minimizado y se ha trabajado mucho en la prevención. Creo que Protección Civil ha hecho labores importantes en ese aspecto. Sin embargo, han dejado un poquito de lado la formación a la sociedad, crear programas de divulgación, crear programas donde la gente tenga cuando menos conocimientos básicos de cómo reaccionar ante emergencias, y no digamos las emergencias médicas, ¿no? Donde, por ejemplo, en las escuelas debería ser obligatorio que todos los docentes de menos sepan la maniobra de Heimlich y el RCP, porque ellos tienen los tesoros más valiosos de todas las familias, que son los hijos. Entonces, tienen que estar preparados porque la incidencia o la posibilidad de incidencia es alta. El niño corre, sube, baja, entra, es alta, y la probabilidad de lastimarse es muy alta. Entonces, yo creo que falta trabajar un poquito desde esa base para poder estar mejor preparados ante cualquier situación. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Esperamos poderlos seguir invitando porque me parece que hay que fortalecer la reflexión en el cuidado y sobre todo me quedo con lo que nos señala el plan familiar en caso de alguna contingencia, la necesidad de tener todos en casa uno de estos planes. Yo creo que sí, sería muy valioso y sobre todo nos daría mucha tranquilidad para reaccionar ante una situación adversa, ¿no? Muchas gracias a Auriel Hernández Martínez por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más.